Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Hace días no me conectaba, pero hoy vengo a hablar, o más bien para que recapitulemos algunos momentos de nuestras vidas y sobre todo cuando estábamos en la época de la escuela, en ese tiempo en el que teníamos el acercamiento con la literatura. Y podemos tener muy presentes que existen unos cuentos que son demasiado famosos, como lo son Caperucita Roja, El Soldadito de Plomo. También tenemos Hansel y Gretel. Eh, También tenemos Los Músicos de Bremen. Y todos aquellos cuentos que los conocemos como los hermanos Grimm, ¿sí? Una literatura muy hermosa porque nos están hablando de diferentes países, nos muestran el contexto, también nos muestran las culturas, a su vez también nos están mostrando historias que se vivieron en aquella época, de las cuales las personas tenían sus creencias, podrían ser sus mitos, pero que de alguna manera cautivaban a todo el lector. Pienso que Cuentos de los Hermanos Grimm es una literatura completamente universal, una literatura donde muchos de nosotros que estamos ya tan adultos, aún así nos encanta cuando escuchamos la música de introducción, cuando podemos tener en nuestras manos el texto, o por qué no revivirlo, pues a través de las historias que podemos encontrar en diferentes canales. Pero hay un libro que lo amo, lo recomiendo, y siempre creo que muchos de los docentes o psicólogos que trabajamos con niños y adolescentes nos gustaría algún día leer, y es Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Me llama muchísimo la atención y se los voy a leer de manera textual. Cuando él habla y él se refiere en el proceso que estuvo realizando y el poder estudiar y analizar todos los cuentos, y decía: como educador y terapeuta de niños gravemente perturbados, mi principal tarea consiste en restablecer el sentido de la vida. Este trabajo me demostró que si se educara a los niños de manera que la vida tuviera sentido en ellos, no tendría la necesidad ninguna en especial. Me enfrenté al problema de descubrir cuáles eran las experiencias más adecuadas en la vida del niño para promover la capacidad de encontrar sentido de su vida. Vuelve y lo reitera: para dotar de sentido a la vida en general. Es un libro que estoy leyéndolo, pero aparte de leyéndolo es encontrándole el sentido real de todo lo que podemos hablar en el aspecto de la literatura infantil que no solamente es adaptada para niños, niñas, adolescentes, sino también para nosotros los adultos. Pero otra frase también que me impacta es la manera como él inicia con esta obra: si deseamos vivir, no momento a momento, sino siendo realmente conscientes de nuestra existencia. Nuestra necesidad más urgente y difícil es la de encontrar un significado a nuestras vidas. Muchas veces de nosotros decimos, bueno, ¿y qué se esconde realmente detrás de la literatura? Y por qué los libros o los cuentos se pueden categorizar y se deben diferenciar de acuerdo a la edad que el niño, la niña, el adolescente, el adulto, para poder encontrarles realmente el sentido y el significado de lo que hay detrás del texto. Y algo muy importante que debemos de tenerlo es cautivar siempre el proceso de imaginación y la magia del asombro que muchas veces hemos perdido.
A veces me cuestiona muchísimo porque en las instituciones educativas solamente nos sentamos a leer textos de recorrido, pero no permitimos que los niños, el estudiante, inclusive el adulto, quien es ese oyente, también pueda participar. Y desde los fragmentos más cortos que tenemos es necesario poder hacer un pare, sacar la reflexión de este texto que estamos haciendo para poder tener que el argumento y tener esa parte de conexión entre el autor y la persona que está leyendo pueda adquirirse el conocimiento mucho más avanzado. Puede sonar un poco enredado, pero hablo a un tono muy a grosso modo, porque muchas veces me han dicho, es que cuando explicas algo sobre la literatura infantil, quieres decir que es que las personas deben de comprender el tema para adaptarlo de acuerdo a la realidad y la circunstancia que está viviendo. Entonces muchas veces los cuentos simplemente los leamos para que nos deje una enseñanza, una moraleja. Pero bien, detrás de la enseñanza y la moraleja que se tiene el libro para nosotros, yo debo de tener muy presente la construcción y el ámbito donde estuvieron. A su vez, debo de tenerlo también muy presente el autor, la biografía del autor, en qué época se escribió el texto, para quiénes fueron escritos el texto, y de esa manera poder hacer la adaptabilidad dentro del aula escolar, porque nada me sirve llevar un cuento sin saber realmente cuál fue el origen. A veces nos sentamos a leer y decimos, es que este cuento lo escribió tal autor. Vamos a sentarnos y vamos a imaginar. No, hay algo que siempre he dicho y es en el momento de hacer la recreación literaria con los estudiantes, desde una edad muy temprana hasta una edad muy adulta, debo de tener muy presente esa parte de recepción y escucha de ellos. Como les decía anteriormente, conocer la procedencia del texto, pero a su vez, qué es lo que pretendo trabajar en el aula con ellos. No se trata de hablar del espacio literario, del rincón literario, del tiempo de lectura, del tiempo de poder estar cercano a los estudiantes en el momento que ellos quisieran, solamente por dispersión, sino que tenga la intencionalidad. Pueden ser 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, pero que este espacio sea propicio para ellos, también para nosotros los docentes o todas las personas que trabajamos desde el ámbito de educación, y también ese proceso con las familias. Hay un libro que es muy conocido, es El Principito, y pensamos que ese libro fue escrito de un adulto para un niño y quien lo escribió fue un niño para un adulto. ¿Cuántas veces hemos olvidado que esos cuentos que cuando estábamos en una edad muy temprana eran los que nos cautivaban y nos llevaban a generar un pensamiento muy imaginario, donde podíamos tener nuestros propios personajes, pero que finalmente eran quienes nos hacían recordar a hoy esas vivencias escolares o las vivencias cotidianas? De verdad los invito para que lean este libro, pero no es pasar hoja por hoja, sino el poder entender y comprender eso que el autor quiere decir y que se esconde detrás de los libros, que se esconde detrás de los cuentos de los hermanos Grimm. No significa que son cuentos que van a estar completamente censurados, pero conocer realmente qué había detrás de esas historias. Y vuelvo y digo, detrás de la historia de un cuento se esconde un pasado y se esconde también un suceso que hizo que el autor escribiera. Hablar de literatura infantil
nos podemos decir es que es un tema demasiado fácil porque llevo un libro con imágenes, llevo un libro con texturas, llevo un libro en el que puedo colorear, al mismo tiempo los niños pueden trabajarlo de una manera didáctica porque se les abren los ojos, se les cierra, puedo sacar un árbol, el dinosaurio, algunos tienen sonido, pero que ese espacio literario no sea en la escuela o en el colegio, en el lugar donde ustedes se encuentren, inclusive en consulta o en sus propias casas, para generar una entretención o para llenar simplemente ese vacío que hacía falta en el proceso educativo. Vuelvo y digo, leer cuento infantil es una intencionalidad de trabajar emociones, sensaciones y a su vez que los estudiantes puedan generar la construcción de sus propios párrafos, ya sean escritos o verbalizarlos, y que estos a su vez se potencialicen para la resolución de conflictos un poco más adelante. Entonces me dirán, bueno, pero ¿cómo así que la resolución de conflictos más adelante? Sí, porque es que muchas veces los cuentos o las fábulas o las historias fantásticas siempre tienen una partecita que hacen un clic en nosotros. Y es lo que siempre digo, es captar la atención y siempre nos vamos a asombrar. Por eso es que los niños cuando les mostramos las imágenes que llaman mucho la atención, en ellos siempre hablamos el nunca perder esa identidad de poder decir que vamos a asombrarnos con todo lo que vemos a nuestro alrededor. También es importante tener en cuenta que si lo vamos a trabajar de modo grupal, conocer la necesidad de esas personas con quienes vamos a interactuar. Y en los salones de clase, como estrategias, llevar varios libros, pero que también se puedan adaptar a las diferentes personalidades que tenemos de ellos. No significa que les vamos a imponer, pero sí sugerir para que este proceso de análisis temático de los libros sea mucho más productivo en el tiempo de una edad escolar, en los que ellos puedan ya tener la autonomía de poder definir y mirar qué género literario les gusta más. Así que era como una pequeña enseñanza que quería darles, porque este libro realmente me ha cautivado y es un libro que de verdad los invito para que lo consigan, lo lean, vuelvan otra vez y lean, investiguen, no se queden con el concepto de las historias antiguas y modernas, porque entre la una y la otra pasaron muchos acontecimientos que no solamente fueron a nivel interno del ser humano, sino que también se vivieron historias sociales, y de ahí también nacen muchos cuentos. Entonces, conocer esa parte de historia y la parte que me está permitiendo llevar a la construcción de un texto, e inclusive entre ustedes mismos, el generar un cuento a través del juego de palabras permite que el proceso de simbolización sea un poco más concreto a la hora de poder hacer los análisis grupales. O bien cuando es el análisis individual, donde me permito tener esos diálogos de apertura, y a su vez puedo implementar muchas más estrategias, puedo conocer la persona con quien estoy realizando el proceso, y de ahí en adelante abarcar cada una de esas gustos o disgustos que tenemos, para que nuestros tiempos de esparcimiento, que yo lo podría decir esparcimiento mental, sea mucho más vibrante para poder atacar con todos los problemas que en estos momentos estamos teniendo. Así que gracias por siempre estar atentos frente a estas reflexiones y tipsitos que damos en educación. Feliz tarde.